Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En Tierra Firme hemos hablado muchas veces de libros y lo hacemos constantemente, citándolos, leyéndolos, recomendándolos, criticando, viendo su contenido. ¿Por qué el escritor se dedicó con tanto ahínco a desarrollar argumentos, poesía, narrativa, ensayos? De todo un poco tenemos en la historia acerca del uso del libro. Y el gran descubrimiento que nos ha llevado, según dicen algunos, Salvador, a tener deudas con la historia pasada, es el descubrimiento del libro tal cual nos ha llegado hasta nuestras manos. Sí, en eso Gutenberg tiene una importancia fundamental como el creador, digamos, de la imprenta de tipos movibles. Ahora, el asunto es definir qué es un libro. Sí, no es tan fácil definir un libro, no es tan fácil, porque, por ejemplo, uno va por la calle y le dan un papelito, eso no es un libro, ¿no es cierto? Un folleto en todo caso. Un folleto, entonces me lo dan doblado, 3, 4 páginas, 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas. ¿En qué momento empieza a ser un libro? ¿No es cierto? Bueno, la UNESCO definió que es un libro. A ver. ¿No? Bueno, es una convención, ¿no es cierto? Se entiende, dice, por libro una publicación impresa, no periódica, que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, editadas en el país y puesta a difusión del público. Quiere decir que más o menos con eso tenemos una idea de lo que es un libro. Lo que hizo Gutenberg fue hacer que el libro fuera un elemento que pudiese llegar a toda la gente, a través del invento de la imprenta. El libro en la antigüedad no tenía soporte material. No tenía soporte material. ¿Por qué? Porque la cultura era oral, o porque también los elementos como para darle soporte no estaban al alcance de todos. La tecnología para desarrollarlo. Claro, por ejemplo, Homero, o hipotéticamente, Borges decía, los muchos griegos a los que llamamos Homero, ¿no? En la Ilíada y la Odisea son cantos que seguramente nacen del pueblo, son historias que nacen de poetas que van itinerantes que relataban y que lo hacían en verso. ¿Por qué? Porque el ritmo de la poesía permite memorizar. Entonces ellos, para memorizar, transmitían todo eso. Eran especialistas en el arte de transmitir el conocimiento de esa forma. Claro, y hay mitos, que es lo que más conocemos, los mitos, pero también las ordenanzas religiosas se hacían en la misma forma, y también los relatos históricos se hacían en la misma forma. Se relataba así. Quiere decir que el primer soporte que tuvo el libro fue el soporte oral, fue la palabra hablada. Por supuesto que no perduraba, ¿no? Y entonces, por eso... Y se corría el riesgo de cada uno le agregara lo que quisiera, digamos. Algunos ya los conocemos porque más adelante se trasladaron a soporte, entonces eso los conocemos. El Mester de Juglaría, en el idioma español. Se dice que había quienes memorizaban hasta 12.000 versos, ¿no? Es decir, una memoria... y entonces iban por los pueblos cantando o relatando en verso estas cosas. ¿Y qué eran estos juglares? Y llevaban además los cantares de gesta, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media ya. Claro, el cantar del Mío Cid, por ejemplo, claro. ¿No? Es en lenguaje romance se cantaba esto. ¿Qué eran estos? Eran lo que para nosotros es el cine, la novela, la radio, la televisión. Es decir, la gente, ¿a qué va al cine? A ver historias, a que le cuenten una historia, ¿no? ¿Por qué leemos una novela? Porque nos cuenta una historia. Yo me acuerdo los radioteatros, ¿no? Que fueron tan famosos, después fueron reemplazados por los teleteatros. La gente escuchaba historias
en la radio, donde sentía los diálogos y se tenía que imaginar las escenas. Entonces le daban una serie de elementos. Bueno, en la casa sucede esto, y después entraban los personajes a hablar. Le estaban contando una historia. Ahora, todo eso en la antigüedad llegó a hasta nosotros, lo de la antigüedad llega hasta nosotros por la escritura, que tal vez sea el invento más notable de la humanidad, que la escritura conllevó un largo proceso de evolución. No fue fácil el asunto de la escritura. La escritura, en primer lugar, se la grababa en piedra. Uh-huh. Ahí se ponían los signos, ¿no? Como para transmitir algo. Después la madera fue más práctica para todas esas cosas. Y después aparecieron las tablas de arcilla, donde se grababa allí con un punzón triangular, e imprimían antes de coserla para que después todos esos signos pudieran ser interpretados, porque en definitiva eso es lo que es la escritura. En China, en el segundo milenio antes de Cristo, estamos hablando de hace 4.000 años, uh-huh. Se hacían con láminas de bambú unidas con cuerdas, posteriormente se hizo con seda, y la utilizaban como un soporte de la escritura, decir, bueno, lo que escribimos lo vamos a poner aquí. En la India, cada país utilizaba, cada cultura lo que estaba así. En la India, por ejemplo, eran hojas de palma seca, porque claro, lo que tenían allí a la mano era eso. Y en el Antiguo Egipto, las tablillas de madera, el marfil, también, ¿no? Uh-huh. Y después fueron reemplazadas por los rollos de papiro, y nos vamos acercando a nosotros. A la cultura más cercana al papiro. Porque eran más ligeros y más fáciles de transportar. El rollo de papiro era una cosa manuable, transportable. Encolaban varias hojas, ¿no?, en los rollos de papiro, y los envolvían en un cilindro de madera, y algunos sobrepasaban los 40 metros, y entonces había que irlos desenrollando y leyendo. Es interesante, por ejemplo, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, que seguramente estaban escritas en rollo, él comienza diciendo Pablo, ¿no? Comienza con su nombre, uh-huh, ¿no? Y nosotros firmamos la carta abajo. Ellos la firmaban arriba, ¿no es cierto?, al principio. ¿Por qué? Porque el que abría el rollo no iba al final para saber quién había escrito, ¿no? Ya al empezar ya sabía quién era el escritor y quiénes eran los destinatarios. Eso es consecuencia de que se enrollaba, claro, la carta. Era necesario hacerla en esa forma. En ese momento había algunos que se desenrollaban horizontalmente y otros se desenrollaban verticalmente, ¿no? Pero el hombre ya tenía un soporte transportable. Ahora, progresivamente el pergamino sacado de cuero fue sustituyendo a esto, ¿no? Y era más fácil en algunos casos. Los árabes aprendieron a fabricar el papel, uh-huh, como lo hacían los chinos, y lo dieron a conocer en Europa. Quiere decir que ya tenemos el papel. Los musulmanes crearon, al traer el invento del papel de los chinos acercarlo hasta Occidente, los musulmanes crearon bibliotecas impresionantes, tremendas, dignas de una gran cultura realmente, y son los que transmitieron una parte importante de las obras griegas a Europa. Quiere decir que establecieron un puente bien importante. En Alejandría, por ejemplo, la biblioteca que formó Ptolomeo I, llegó a contener 500.000 volúmenes. No volúmenes como lo que entendemos ahora, porque casi siempre cuando pensamos en esto pensamos en una estantería con una cantidad de libros uno al lado de otro. No, rollos. Y seguramente estos rollos debían estar dentro de vasijas para conservarlo. Pero pensemos que son 500.000, ¿no?, los rollos que tenían ellos guardados. Ahora, en medio de todo esto, aparece, por supuesto, las traducciones, es decir, se pasa de un idioma a otro, los catálogos de libros, el papel fue reemplazando al pergamino, uh-huh, y se va transmitiendo. Pero hasta ese momento, ¿cómo se copiaba el papel? Y se copiaba a mano. Sí. ¿No? Los monjes tenían que copiar, los copistas. Uh-huh. Ahora, esos copistas, es interesante porque muchos eran analfabetos. Mira, simplemente... Entonces simplemente copiaban el dibujito, claro, ¿no?
Y como eran artistas, se dedicaban a ilustrar los caracteres iniciales. Hicieron obras de arte. Tal cual. A mí hace algunos años me regalaron un libro de arte de justamente el arte de ese tipo de trabajo de los copistas, todos anónimos, que hacían paisajes y escenas para ilustrar la primera letra, ¿no? Es decir, la letra con el paisaje alrededor. Son verdaderas obras de arte las que hacían. Eran los copistas. Y entonces, en ese momento, las copias eran carísimas, quedaban dentro de los monasterios. En ese sentido, los monasterios fueron en la Edad Media, con el retroceso que hubo de la cultura cuando los bárbaros invadieron Roma. Los monasterios fueron muy importantes para conservar la cultura. Muchos de ellos copiaban libros que estaban prohibidos, pero no sabían, porque no sabían leer, ¿no? Muchos de ellos no sabían leer. Me imagino que le daban a los que no sabían leer, les daban a copiar esos libros, ¿no? Y ellos lo que hacían era transmitir, y fueron guardando todo lo que es la cultura básica del mundo occidental en los monasterios. Es lo que describe Humberto Eco en el nombre de la rosa. El nombre de ¿no? la rosa. Allí el que quiere interiorizarse acerca de esto tiene que ir y ver esos copistas, porque es maravillosa esa película, ¿no? Ahora, los libros entonces se difundían a través de copias manuscritas. Y los monjes se dedicaban a hacer ese trabajo, porque era un trabajo de esclavizante y artesanal, si se quiere, artesanal, más ¿no? bien. Y hacían las ilustraciones también. Así que se empezó a buscar una forma de que esto pudiera llegar a más gente, claro, pero no se encontraba, ¿no? Hacemos una pausa entonces, la encrucijada de transmitir la cultura a través de este formato que fue a lo largo de miles de años adquiriendo el libro, y cómo hacer para difundirlo masivamente. Ya venimos aquí en Tierra Firme a seguir mirando este recorrido humano. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos viendo con Salvador de Lutri en este programa de Tierra Firme toda la odisea humana para llegar a lograr tener esto que para nosotros es tan sencillo mirarlo y adquirir lo que es un libro, pero que implicó todo una adaptación, un descubrimiento, un desarrollo, dar horas y horas, vidas enteras para poder desarrollar esta tecnología que hoy tenemos en nuestras manos en forma tan sencilla. Sin embargo, hemos visto que en la Edad Media había gente que se dedicaba a ser copistas, que toda su vida se dedicaba a ello, que producir el papel no era tan sencillo, que las encuadernaciones eran súper complejas y que no era todo eso de alcance masivo, Salvador. Bueno, en la Baja Edad Media se trató de hacer algo de alcance masivo y entonces se creó la xilografía. ¿La xilografía qué es? Bueno, eran unas tablas de madera donde se las trabajaba para que quedaran como grandes sellos, entiendo, ¿no? Donde había dibujos y todo, pero era un trabajo enloquecedor porque había que vaciar las letras, ¿no? Una por una, y los dibujos, y una vez que estaba esa plancha, entonces se la entintaba
y se lo entintaba con... Había 3 colores de tinta nada más, en negro o rojo y azul. Entonces se la entintaba y se la ponía en una prensa y se ponía el papel arriba y se lo prensaba. Claro. Se sacaba el papel y quedaba como un sello, ¿no es cierto? Pero el asunto es que la madera no duraba mucho. Y hacerla costaba mucho tiempo, entonces no se bajaba tanto el costo, pero se usaba para algunos panfletos, para algunas comunicaciones de ese tipo, donde alguien podía trabajar durante varios días haciendo la base y no se necesitaba lo que nosotros llamaríamos hoy un gran tiraje, ¿no? En medio de todo esto aparece Gutenberg. Gutenberg apostó a que podía ser él capaz de crear algo que superara esto. Y tenía una gran ventaja. La gran ventaja es que él había trabajado como orfebre. Claro. Y sabía fundir el oro. Quiere decir que había trabajado con metales y sabía trabajar los metales. Esto es muy importante, porque el asunto era llegar a ser tipos de metal, tipos metálicos, ¿no? Es decir, cada letra, y que se pudiera después armar y después se pudieran usar también como sello, pero ya metálicas. Y si hacemos cada letra independiente, ¿no? Esas letras después se vuelven a reunir con otro texto y esas mismas letras se pueden volver a utilizar, claro, ¿no? Claro. Entonces él lo que ideó fue esto: hagamos tipos movibles. Esos tipos movibles tienen que ser de metal, porque si se los hace de madera, se gastan rápidamente y es más el trabajo, es más trabajoso que la xilografía. Entonces, hacer cada tipo de un material que no tuviera ese desgaste. Claro. Y como él tenía idea de lo que era la fundición de los metales y como orfebre el trabajo de los metales, comenzó a trabajar secretamente en eso con un mecenas que era el que lo financiaba, Claro. que financiaba el proyecto. Tuvo que hacer varios modelos de la misma letra, ¿no? Y para que después hacerlas coincidir y poder armar las palabras. Hay letras en los idiomas que se repiten más que otras. Por ejemplo, en el idioma castellano, la letra E es la letra más usual, ¿no es claro. cierto? La letra E, la A. En cambio, la Y o la Z, no tanto. En este momento hay todo un cálculo hecho sobre eso, ¿no? Pero él no lo tenía ese cálculo, entonces tuvo que ir aprendiendo a que había letras de las que había que hacer más y a otras que se podían hacer menos, y fue armando las primeras páginas y no se lo dijo a nadie, por supuesto, porque el asunto era empezar a sacar. Llegó a hacer 150 tipos movibles, con 150 empezó, y empezó haciendo esos tipos imitando la forma manuscrita. Como si fuera cursiva, claro. Claro, ¿por qué? Porque lo mismo que hacían los monjes, dibujaban los monjes, él lo reproducía. Porque él pensaba justamente que iba a poder vender esos libros a un precio más barato que el de los monjes, pero mucho más caro que el valor real. Porque ahora empezaba a poder hacerlos en serie. Y bueno, comenzó a unir las letras y comenzó a tener mayúsculas, minúsculas y todo esto, y entonces llegó a necesitar una prensa, y consiguió una prensa de la que se usan para la uva, y entonces con esa prensa comenzó a imprimir. Por supuesto que el financista que estaba detrás era el que se llevaba la mayor parte del dinero. Pero Gutenberg termina arruinado, económicamente arruinado, ¿no? Pero el invento que hace él, se queda justamente, el financista se quedó con el negocio y puso a su yerno como el que lo dirigía, y había aprendido con Gutenberg, y llegó un momento que Gutenberg quedó en la miseria y no pudo explotar su invento. Es interesante que las primeras Biblias que él sacó, claro, la Biblia tenía una gran demanda, ¿no? Entonces la primera Biblia que él sacó, las vendió, las puso en el mercado, y alguien comparó y vio que eran exactamente igual.
¿no? Una con la otra, Una con la otra. O sea, no había esas diferencias de la letra del copista que uno a otro varía. Claro, y entonces con la mentalidad de la Edad Media empieza a ver que las letras mayúsculas están en rojo, ¿no? Y empieza a decir, tiene un pacto con el diablo. ¿No es cierto? Y por poco el pobre Gutenberg lo quema. Va a la hoguera, ¿no? claro. Pero no fue a la hoguera porque explicó que el asunto no era tener un pacto con el diablo, sino haber hecho un descubrimiento. Un tecnológico de ¿no? la época. Ahora, este descubrimiento tecnológico es el descubrimiento que llega a cambiar el rostro de Occidente. Porque Gutenberg, con su invento, puso no solamente un buen soporte, como es el papel, sino también una producción que se podía ampliar, claro. Producción masiva. Y esa producción masiva que él hizo es lo que llega hasta hoy realmente, porque sí, los métodos han cambiado, después apareció el offset y todo lo demás, pero el sistema fundamental es tenemos que encontrar una forma de imprimir que se pueda repetir sin grandes desgastes. Claro. Y bueno, él la encontró. Para eso utilizó toda su capacidad de orfebre, toda su capacidad de hombre que sabía fundir el metal, y lo que hizo fue unir dos tecnologías, la tecnología del orfebre con la tecnología del imprentero. Pero fue una genialidad que hizo que rápidamente las grandes obras que estaban ocultas, como la Biblia, como los libros de Platón y todos esos, empezaran a producirse. La Biblia se producía en la imprenta y llegaba al pueblo, y el pueblo empezó a leer la Biblia y vio cuánto lo habían engañado, mientras que él no accedía al libro de Dios. Y la Reforma le debe a Gutenberg, justamente, el imperio de Gutenberg, esa transformación. ¿Por qué? Porque puso la Biblia en las manos del pueblo, en las manos de la gente, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces la fe ha llegado a la gente a través de, yo digo, es como el agua que llega a través de cañerías. Sí, hay una fuente allá atrás, pero en el medio se contaminó por las cañerías. Y estaba bien contaminada, bien contaminada. Y el cristianismo estaba tremendamente contaminado. Y entonces, cuando empezaron a abrir nuevamente la Biblia, se dieron cuenta de los problemas de inmoralidad que se estaban tolerando, de quienes estaban tomando en nombre de Cristo el autoritarismo sobre la gente, de que en nombre de Cristo se habían inventado doctrinas para sacarle dinero a la gente, que estaban siendo estafados por muchos de los religiosos. Bueno, todo eso sale a la luz cuando leyendo la Biblia empiezan a decir, bueno, pero la base de la fe es esta, y acá la han cambiado. Y la Biblia resultó en liberación. Por lo tanto, yo digo que la imprenta, la Reforma, le debe a Gutenberg algo muy importante, porque cuando Lutero puso las 95 tesis, él creyó que quedaban ahí. No. Pero resulta que alguien las imprimió. Y el problema de imprimirlas fue que a los 30 días, se calcula que en 30 días toda Alemania las conocía. Y esto hizo que algo que iba a ser un fenómeno local se transformó en un problema de todo un país y después de Europa, y toda Europa, ¿no? Entonces, esto fue un acto de liberación. Le debemos a Gutenberg el hecho de que la Biblia esté hoy al alcance nuestro y podamos ver la fe en sus bases, en sus raíces mismas. Pero además puso también todos los libros de la cultura griega, y entonces ese salto que había entre el presente y el pasado de la antigüedad pudo encontrar su continuidad a través de la imprenta. En ese momento, lo único que se conocía era Aristóteles, pero no se conocía Platón. En ese momento empieza a conocerse Platón y hay una gran transformación dentro de toda la sociedad. Por eso yo creo que Gutenberg, la obra de Gutenberg fue una obra que afectó el conocimiento del mundo occidental, que abrió el conocimiento del mundo occidental, pero sobre todas las cosas que abrió la fe a la verdad de Dios. Y por eso Gutenberg ha sido tan importante en todo este proceso que tiene la sociedad, hasta tal punto que hay quienes piensan que en el milenio
En el primer milenio, el invento más importante y el hombre que lo hizo fue Gutenberg, la imprenta, porque fue lo que dinamizó toda la cultura. Por lo tanto, hoy nuestro homenaje a Gutenberg, que hizo que la Biblia pudiera llegar a nuestras manos.
Poderosa música, la de Juan Sebastián Bach en este concierto de Brandenburgo número 3 en sol mayor. Un lector ávido y compositor que expresaba su fe del mensaje bíblico. Sin lugar a dudas, Bach es un ejemplo para todos nosotros de vivir la fe y ponerla en práctica en su obra. Queremos escucharla a usted ahora y saber qué piensa acerca de esta herencia que hemos recibido de Gutenberg, el libro tal cual lo conocemos hoy y lo que nos inspira, el libro de los libros que es la Biblia. Queremos invitarle, por ejemplo, a escribir un correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, o encuentre el material en nuestra página web para relacionarse con él nuevamente, tierrafirmertm.org. Allí va a poder encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa. También va a poder descargar este audio en MP3 o también la conversación escrita, la transcribimos con la ayuda del equipo de Tierra Firme para que esté a su disposición. Encuentre todo en tierrafirmertm.org. Deje su opinión, suscríbase al boletín, siga las redes sociales, escuche los grandes temas, lea artículos, en fin, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.